la sesión de hoy vamos a hablar de subespacios de un espacio vectorial. Esta es una sesión para álgebra lineal aplicada 2. Si bien no nos vamos a dedicar a hacer demostraciones formales, sí necesitamos saber qué dicen las propiedades principales y cómo las podemos emplear para ahorrar un poco de trabajo y obtener de una forma más óptima nuestros resultados. ¿Qué va a ser un espacio vectorial? Bueno, ya dijimos que un espacio vectorial es un conjunto dotado de dos operaciones que cumple 10 axiomas. Con respecto a la suma, cumple que la suma es cerrada, la suma es asociativa, la suma es conmutativa. Existe un vector que llamamos neutro aditivo y que tiene la propiedad de que al ser sumado con cualquier otro vector lo deja invariante, y todo vector tiene un inverso aditivo. Por otra parte, también tenemos 5 axiomas relacionados con el producto en la siguiente forma. El producto de un escalar por un vector nuevamente nos da un vector. Si multiplicamos el escalar 1 por un vector arbitrario, nos deja ese escalar invariante el vector, es decir, si B minúscula es nuestro vector, pues 1 por B será igual a B. Por otra parte, el producto de escalares distribuye con respecto a la suma de vectores, y el producto de una suma de escalares por un vector también satisface la propiedad distributiva. Entonces ya tenemos aquí 9 de las propiedades. La última propiedad es que como podemos multiplicar los escalares unos por otros, ya que están viviendo en un campo, entonces el producto de escalares por un vector es lo mismo sin importar en qué orden realizamos este producto, es decir, tenemos la propiedad asociativa del producto. Y hay varios subconjuntos que nos van a interesar en un espacio vectorial. A los subconjuntos que con las mismas operaciones de nuestro espacio vectorial sigan siendo espacios vectoriales, los vamos a llamar subespacios de B. En otras palabras, vamos a decir que un subconjunto W es un subespacio de un espacio vectorial B si con las operaciones de suma y producto por escalares que teníamos en B restringidas a W, obtenemos que W nuevamente es un espacio vectorial sobre el campo K. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Bueno, todo espacio vectorial va a contener algún subespacio. Si nuestro espacio vectorial solo consta del vector 0, pues es el único subespacio que contiene. Pero si contiene al menos un elemento distinto de 0, siempre va a tener dos subespacios, a saber, el como conjunto siempre está contenido en el mismo, o sea, B siempre es un subconjunto de B. Y como satisface el conjunto B que estamos señalando aquí, todas las propiedades de espacio vectorial que él mismo tiene, pues él es un subespacio, trivialmente. Este subespacio se va a llamar el subespacio total. Y por otra parte, todo espacio vectorial contiene un elemento especial, un elemento distinguido, que es nuestro neutro aditivo, que hemos llamado vector 0. Entonces, el conjunto formado solamente por el vector 0 está contenido siempre en el conjunto B. Si sumamos 0 con 0, siempre obtenemos 0. Si asociamos 0 más 0 más 0, seguimos obteniendo 0. 0 más 0 es igual a 0 más 0. 0 es neutro aditivo en este conjunto, 0 es su propio inverso aditivo. Si multiplicamos cualquier escalar por el vector 0, pues una de las propiedades que habíamos visto en espacios vectoriales es que seguimos obteniendo el vector 0. Así se cumplen todas las propiedades de que este conjunto que solo consta del vector 0 nuevamente es un espacio vectorial con las operaciones de B. Entonces este subespacio se llama el subespacio trivial, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa saber, ¿qué otros ejemplos podemos dar
de espacios vectoriales. Por ejemplo, si consideramos el plano cartesiano R2, pues R2 es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales, con las operaciones de suma definidas coordenada a coordenada, y multiplicar un vector por un escalar. Hacemos esto multiplicando cada componente del vector por el escalar que aquí hemos llamado lambda. Entonces ahora vamos a considerar el subconjunto del plano cartesiano formado por aquellos vectores donde la primera y la segunda componente coinciden. ¿Qué afirmamos? Pues que este subconjunto es un subespacio de B. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces tomemos dos vectores x0, y0 y x1, y1 en el conjunto W. Pues en particular, la coordenada x0 y la coordenada y0 coinciden y lo marcamos aquí. Y de igual manera, la coordenada x1 y y1 coinciden y lo marcamos acá. Entonces, si sumamos x0 con x1, pues va a ser lo mismo que sumar y0 con y1. Luego, entonces, la suma del vector b0 con el vector b1, que sería lo siguiente, x0, y0, más x1, y1, que no es otra cosa que x0 más x1, y0 más y1, cumple que la primer componente, que es esta de aquí, y la segunda componente son exactamente iguales. Por lo tanto, este conjunto W es cerrado bajo sumas. Entonces, esta fue nuestra primer propiedad. Pero nos faltan 9 propiedades. Entonces, tenemos que verificar las 9 propiedades faltantes. Si consideramos ahora de nuevo B0, B1, siguiendo la notación anterior, pues B0 más B1 tienen la primer componente a x0 más x1 y en la segunda componente es igual a y0 más y1. Pero esto es lo mismo que x1 más x0, y1 más y0. ¿Por qué? Porque en los números reales la suma es conmutativa. Entonces, si esto era b0 más b1 vector, ahora lo que tenemos aquí por definición es la suma del vector b1 con el vector b0. Y como x0 más x1 coincide con y0 más y1, al ser estos iguales, pues también tenemos que esta suma es conmutativa y que está conmutando en el conjunto W. Por otra parte, también podemos ver de manera completamente análoga que la suma es asociativa, ya que si ahora tomamos B0 y le sumamos la suma de B1 con B2 y hacemos esto en las componentes, pues nos va a quedar x0 más paréntesis x1 más x2, y0 más paréntesis y1 más y2. Entonces, este sería el vector suma que estamos señalando en esta parte. Pero sabemos que x0 más x1 más x2 es una suma de reales. Y en los números reales la suma es asociativa. Entonces esto nos da lo mismo que sumar primero x0 con x1 y al final sumarle x2. Y lo mismo pasa con la segunda componente de este vector, obteniendo que esto es sumar b0 con b1 y al final a esta suma de vectores agregarles el vector b2. Pero esto es precisamente esta propiedad que estamos señalando en esta parte. Es decir, estamos diciendo
que la suma es asociativa en W. Bueno, ya que lo hicimos, pues lo borramos para que no se vea tan fea mi letra, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener como propiedad? Bueno, otra propiedad que vamos a tener, vamos a señalarla en esta parte, es que el vector 0 de R2 sabemos que deja invariante cualquier vector de B, pues en particular deja invariante a los vectores de W. Pero en este vector, fíjense que la primera y la segunda componente coinciden. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0. Entonces el neutro aditivo está en W y deja invariante a todos los elementos de B, en particular deja invariante a todos los elementos de W. Entonces ya tenemos aquí con esto que el vector 0 pertenece al subespacio W. Y de nuevo, como mi letra está muy fea y mis rayones también, pues los vuelvo a eliminar. Pasemos a... Sabemos que R2 es un espacio vectorial. Y por lo tanto, todo vector B0 tiene un inverso aditivo. W0 en realidad es menos B0, ¿sí? Donde el inverso aditivo, pues lo único que hacemos es le estamos cambiando el signo a cada una de las componentes, es decir, estamos tomando el inverso aditivo de cada componente. Pero si X0 coincide con Y0 por vivir en W, pues también menos X0 coincide con menos Y0, porque si a esta igualdad la multiplicamos a ambos lados por menos 1, la igualdad se preserva. Entonces, en particular, el inverso aditivo del vector B0 también pertenece al conjunto W. Bueno, siguiendo con esta misma notación, ¿qué más vamos a poder decir? Que si tenemos un escalar real y un vector en W, pues como el vector está en W, pues es de esta forma, donde X0 y Y0 coinciden. Pero si X0 y Y0 coinciden y lo multiplicamos por cualquier número real, la igualdad lambda X0 igual a lambda Y0 se sigue cumpliendo, ¿correcto? Entonces aquí estamos señalando esta igualdad. Entonces el vector que tiene por componentes lambda X0 lambda Y0 vive en W, pero este vector no es otra cosa que lambda veces el vector B subíndice 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos que el conjunto W es cerrado bajo producto por escalares. ¿Qué más vamos a poder decir? Bueno, si multiplicamos el escalar 1 por el vector B0, pues es exactamente lo mismo que multiplicar cada componente de este vector por el 1, pero 1 por X0 nos da de nuevo X0 y 1 por Y0 de nuevo nos da Y0. En particular, 1 por B0 es lo mismo que B0 y se cumple un axioma más de espacios vectoriales. ¿Qué otra propiedad vamos a tener? Pues estamos afirmando aquí que el producto por escalares, aquí tenemos nuestro escalar, distribuye con respecto a la suma de vectores. Es decir, estamos afirmando que lambda que multiplica la suma de B0 con B1 nos va a dar lambda B0 más lambda B1. Veamos por qué se cumple esta propiedad. Entonces, si B0 es X0, Y0 y B1 es X1, Y1, pues lambda que multiplica a B0 más B1 no es otra cosa que lambda que multiplica a X0 más X1, Y sub 0 más Y sub 1. Pero dijimos que un escalar multiplica un vector haciéndolo en cada componente. Entonces esto es lambda X0 más lambda X1, lambda Y0 más lambda Y1. Pero fíjense que
la primera parte de cada uno de los sumandos, pues es lambda x0, lambda y0. Es decir, por definición lo que tenemos en esta primera parte es lambda veces el vector b0. Y también por definición esta parte de aquí, lambda x1, lambda y1, es por definición lambda veces el vector b1. Entonces con eso vemos que se cumple la propiedad distributiva del producto de un escalar por una suma de vectores. Muy bien. Ahora, ya estamos más cerca de terminar. De manera similar, pues vamos a poder ver que si sumamos escalares y lo multiplicamos por un vector, pues esta propiedad también distribuye. ¿Por qué? Porque si tenemos ahora lambda más mu que multiplica al vector b0, pues esto es lambda más mu que multiplica al vector cuyas componentes son x0 y y0, y donde, como vive en W, pues x0 y y0 coinciden. Pero entonces ya sabemos que este resultado va a seguir siendo un elemento de W. Pero aquí la suma, que es lambda más mu veces x0, y aquí nos queda lambda más mu veces y0, en cada una de las componentes que estamos señalando, son números reales, y en los números reales este producto distribuye con respecto a esta suma. Entonces obtenemos así que esto es lambda x0 más mu x0 lambda y0 más mu y0. Pero la primera parte de cada uno de estos sumandos que vamos a señalar aquí, esta primera parte, lambda x0, lambda y0, no es otra cosa que el vector lambda veces b0, mientras que mu x0, mu y0, que estamos señalando ahora en esta parte, no es otra cosa que mu veces el vector b0. ¿Sí? Entonces, ya con eso hemos demostrado la propiedad distributiva de la suma de escalares por producto de vectores. Y nos falta una propiedad más, que es ver ahora la asociatividad del producto de escalares con vectores. Bueno, ¿y por qué tenemos esta propiedad? Bueno, pues de nuevo procedemos de manera similar a la anterior. Entonces, si multiplicamos la suma, el producto de lambda mu con el vector b0, pues es lo mismo que multiplicar cada componente del vector b0 por el escalar lambda mu. Pero lambda, mu y x0 son números reales, y el producto de números reales satisface la propiedad asociativa, y entonces obtenemos que esto es lambda veces que multiplica a mu x0 en la primer componente y lambda veces que multiplica a mu y0 en la segunda componente. Pero fíjense que aquí ya hemos separado a lambda fuera de esta parte, y entonces obtenemos que este vector no es otra cosa que lambda veces mu que multiplica x0, mu que multiplica y0, por la definición de producto de un escalar por un vector. Pero de nuevo, si volvemos a aplicar esa definición, pues nos queda nada más lambda, que está multiplicando al vector mu veces x0, y0, que no es otra cosa que lambda que multiplica a mu veces el vector b0. Entonces se cumplieron exactamente los 10 axiomas que nos permiten que el conjunto W con la suma y producto por escalares usuales de R2 sea un espacio vectorial. Luego entonces podemos concluir que el conjunto W con la suma y el producto por escalares usuales de R2
el vector 0 de R2 y el escalar 1 de los números reales, que son los elementos distinguidos, pues sean un espacio vectorial real. Pero si nos damos cuenta, pues esta propiedad J, pues se deducía de que esto se cumple en R2. También la propiedad I se cumple porque se cumple en R2, o sea, no era nada especial que B0 estuviera en W. ¿Y qué otras propiedades tenemos? Bueno, la propiedad H pues es distributiva en R2, pues en particular es distributiva para los elementos de W. Y si multiplicar por el escalar 1 se cumple para todos los vectores en R2, pues en particular se cumple para cada vector en W. Este es interesante. Esta de aquí, que es ver que es cerrado bajo el producto por escalares, esta sí es una propiedad que debemos checar siempre, porque no siempre nos consta. Que el inverso aditivo de un vector también esté en R2, pues en principio tendríamos que checarla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el inverso aditivo existe. Lo que queremos garantizar es que vive en R2, pero si es cerrado bajo el producto por escalares, entonces sabemos que el inverso aditivo es multiplicar menos 1 por el vector. Entonces esta propiedad E pues es consecuencia de la propiedad F. Vamos a marcar, a ponerla con amarillo para resaltarlo, que esta propiedad sí la necesito, y esta propiedad F nos va a implicar la propiedad E, ¿ok? Que habíamos tenido que verificar. Entonces ya nos vamos a poder ahorrar esa verificación. Si seguimos retrocediendo, podemos ver aquí que también tuvimos que verificar que el vector 0 estuviera en W. Y esto no se deduce de lo anterior. Esta es una propiedad que realmente también debemos verificar. Y entonces vamos a marcarla. ¿Sí? La propiedad asociativa de la suma, pues si se cumple para todos los de R2, pues en particular se cumple para los que viven en W. La propiedad conmutativa, pues si se cumple para todos los que viven en R2, también se cumple para todos los que viven en W. Así solamente nos faltará ver la primer propiedad. ¿Cuál es la primer? Pues la primer propiedad consiste en ver que la suma es cerrada. Entonces no tenemos que checar exactamente las 10 condiciones. Este ejemplo nos dice que basta que verifiquemos 3. Y cuando en matemáticas tenemos una propiedad general, solemos llamarla teorema. Veamos qué dice nuestro teorema entonces. Nuestro teorema nos dice: considera un espacio vectorial sobre un campo K y W un subconjunto arbitrario de B. Cuando este subconjunto de B será un subespacio de W. Va a ser subespacio cuando se satisfagan las siguientes 3 condiciones. Primera condición: el vector 0 de B debe pertenecer al conjunto W. Segunda condición: el conjunto W debe ser cerrado bajo sumas. Y finalmente, nuestra tercera condición: el conjunto W debe ser cerrado bajo producto de escalares. Entonces, si ya tenemos un conjunto grande que sabemos que es un espacio vectorial y empezamos a tomar subconjuntos de él, pues vamos a tener una enorme cantidad de espacios vectoriales sin que tengamos que estar checando los 10 axiomas anteriores, que es bastante engorroso de hacer, ¿sí? Entonces vamos a reducir todo a checar solamente 3 propiedades. Veamos algunos ejemplos. Bueno, de la sesión de espacios vectoriales, pues sabemos que el conjunto de las funciones real valuadas de variable real son un espacio vectorial. Entonces, si ahora tomamos el conjunto de las funciones que son continuas, pues de la clase de cálculo sabemos que la función constante 0 es continua y por lo tanto pertenece a este conjunto. Sabemos que la suma de funciones continuas es continua, por lo que el conjunto
CDR es cerrado bajo la suma. Y sabemos que si multiplicamos un escalar por una función continua, obtenemos nuevamente una función continua. Entonces, ¿qué tenemos? Con esto obtenemos que CDR es un subespacio del espacio vectorial de funciones real evaluadas de variable real. Y por ende, él es un espacio vectorial sobre el conjunto de los números reales. ¿Ok? Y si en lugar de haber puesto aquí R hubiéramos puesto Rn, también seguiría funcionando nuestro teorema. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad vamos a tener ahora? Bueno, pues ahora si no pensamos solamente en las funciones continuas, sino pensamos en aquellas que son continuas y que además tienen derivada primer orden, pues sabemos que la función constante cero tiene derivada primer orden. Bueno, sabemos que tiene derivada cualquier orden, ¿sí? Sabemos que la suma de la derivada es la derivada de la suma. ¿Qué significa? Pues significa que el conjunto C1 de R es cerrado bajo suma. Y sabemos que la derivada de un escalar por una función derivable es el escalar por la derivada de la función. Es decir, el conjunto C1 de R es cerrado bajo suma, bajo producto por escalares y contiene al cero. Entonces, por lo tanto, será un subespacio del espacio de funciones continuas, que a su vez es subespacio del espacio de todas las funciones real evaluadas de variable real. Entonces ya tenemos un segundo ejemplo de espacio vectorial. C1 de R es un subespacio de C de R. Y entonces decimos, pues si tienes ahora a primer orden, pues por los mismos argumentos, pues puedes tener a segundo orden, a tercer orden, a cuarto orden, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense que con esto hemos construido muchísimos ejemplos de subespacios de funciones. Ahora tenemos CK más 1 de R, el conjunto de funciones que tienen derivada a orden K menos 1. Y por la misma razón que el ejemplo anterior, este sería un subespacio de las que tienen derivada a orden K, que es un subespacio del que tiene derivada orden K-1, etcétera, etcétera, que es un subespacio de los que tienen derivada primer orden, que es un subespacio de las funciones continuas, que es un subespacio de las funciones real evaluadas de variable real. Y aquí adentro, me faltó escribir un conjunto muy importante, el que tiene derivada a orden infinito. Por ejemplo, aquí tenemos las constantes, los polinomios, las funciones seno y coseno, que son infinitamente diferenciables, ¿sí? Entonces tenemos aquí toda una cadenita de espacios vectoriales, ¿sí? Todos subespacios del espacio de funciones real evaluadas de variable real. En algunos libros este conjunto también de funciones real evaluadas de variable real lo suelen denotar como R a la R, como si fuera un subconjunto potencia. Yo prefiero esta otra notación. Bueno, continuando con la misma idea. Ahora supongamos que tenemos polinomios, pero ya no solamente con coeficientes reales, con coeficientes en cualquier campo. Entonces el campo puede ser F2, F3, los racionales, los reales o los complejos. Entonces los polinomios pues son expresiones formales del tipo AN, X a la N, más AN menos 1, X a la N menos 1, etcétera, etcétera, más A1 por X, más A0, donde todos estos escalares A0 hasta N son parte de nuestro campo K. Y entonces, si ustedes se fijan, pues cuando suman dos polinomios, o sea, dos expresiones de este estilo, pues vuelven a obtener un polinomio. Ese ejemplo lo sabemos de cálculo. Entonces, no me importa si cambiamos de campo. ¿Por qué? Porque la suma se hace término a término. Es decir, si tomamos este polinomio AN, X a la N, más AN menos 1, X a la N menos 1, más etcétera, A1X más A0,
y lo sumamos con otro, vamos a llamarlo BM X a la M más, etcétera, etcétera, BM menos 1 X a la M menos 1 más B1X más B0, pues puedo suponer que N, bueno, tengo tres opciones. N puede coincidir con M. Esta M y la N parecen exactamente lo mismo. Entonces vamos a reescribir esto. BM X a la M, ¿sí? Pueden coincidir. Si coinciden, pues simplemente las sumamos término a término, es decir, sumamos BM con AN, BM menos 1 con AN menos 1, etcétera, etcétera, y vamos agregando los términos. Si no, alguna de estas tiene que ser mayor. Entonces vamos a suponer por un momento que M es más grande que N. Entonces aquí vamos a llegar a un Bn más 1 por X a la N más 1, luego vamos a tener el Bn X a la N y finalmente todos los otros términos. Y entonces, si ahora sumo este primer polinomio con este segundo polinomio, pues lo vamos a hacer esta suma juntando términos semejantes. Entonces aquí es como si el coeficiente de X a la M para el primer polinomio fuera 0. Entonces aquí nos va a quedar Bm X a la M. Luego nos quedaría Bm menos 1 X a la M menos 1 hasta que llegamos a Bn más 1 X a la N más 1. Y aquí pues vamos a tener Bn más AN por X a la N y seguimos juntando términos semejantes hasta que lleguemos a A1 más B1 por X y finalmente a 0 más B0, ¿sí? Entonces fíjense que la suma de polinomios nuevamente nos vuelve a dar un polinomio. Y por otra parte, si multiplicamos este polinomio que tenemos aquí arriba por un escalar lambda, pues simplemente aplicamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, porque así multiplicábamos polinomios. ¿Y qué nos queda? Entonces, al estar haciendo todos estos productos, pues nos queda lambda a n, x a la n, más lambda a la n menos 1, x a la n menos 1, más lambda a 1x, más lambda veces a 0. Entonces, esto también es cerrado bajo el producto por escalares. Y desde luego el polinomio constante 0 es un polinomio, pero su grado por definición es menos infinito. Entonces, como este conjunto de polinomios de grado a lo más n es un subconjunto del espacio vectorial de todos los polinomios en una variable con coeficientes en el campo K, pues sucede que cada uno de estos subconjuntos K subíndice n de x también es un espacio vectorial, puesto que es un subespacio de K de x. Entonces, con esto tenemos un ejemplo adicional. Bueno, otro ejemplo muy bonito y que ya lo estudiamos en álgebra lineal aplicada 1, es lo que llamábamos el conjunto solución de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales en n variables. Entonces, con la notación matricial, pues sabemos que esto lo podemos escribir como una matriz m por n que multiplica un vector x en Rn, y lo que obtenemos para describir un sistema homogéneo es que cada una de las ecuaciones tiene que estar igualada a 0. Entonces eso queda descrito por el vector 0, y ahora los coeficientes de la matriz A pues no tienen por qué ser números reales, podemos estar usando cualquier campo. El argumento que vimos es exactamente el mismo, ¿sí? Y entonces el conjunto solución de un sistema homogéneo de ecuaciones, como estos vectores x viven en particular en K a la n, pues ese es un subconjunto de K a la n, y lo que estamos afirmando es que este es un subespacio vectorial. Bueno,
Ya sabemos que si hacemos x igual a 0, la matriz A multiplicado por el vector constante 0, pues nos estaría diciendo, pues es A1, 1 por 0, más A2, 1, 2 por 0, más etcétera, etcétera, A1n por 0. Pero multiplicar cualquier escalar por el escalar 0 nos da 0, y suma de 0 con 0 es 0. Y esto pasa para la primera ecuación, la segunda, la tercera, y así hasta la enésima ecuación. Entonces sabemos que este vector, desde luego que pertenece al conjunto S. Ahora, si tomamos dos vectores, x1 y x2, que pertenezcan al conjunto S, pues sabemos que si multiplicamos A por x1 más x2, el producto distribuye con respecto a la suma. Es decir, nos va a quedar A por x1 más A por x2. Entonces esto es AX1, aquí van igual, me lo comí, más AX2. ¿Sí? Pero si x1 es una solución del sistema de ecuaciones, significa que A por x1 es 0. E igualmente, si x2 es una solución de este sistema homogéneo de ecuaciones, pues también A por x2 es 0. Entonces, a final de cuentas, esto sería 0 más 0, pero el vector 0 más el vector 0 sabemos que nos da el vector 0. Y finalmente, si multiplicamos ahora al vector x, si suponemos ahora que el vector x es una solución y multiplicamos el vector x por un escalar lambda, pues queremos ver que esto sigue siendo una solución. Pero si ahora multiplicamos la matriz A por el escalar lambda por el vector x, por las propiedades del producto de matrices sabemos que esto es lambda veces el producto de la matriz A por el vector x. Pero si estamos diciendo que el vector x pertenece al conjunto solución de este sistema de ecuaciones, pues A por x es 0. Entonces esto de aquí nos está dando lambda veces el vector 0, pero cualquier escalar multiplicado por el vector 0 siempre nos da el vector 0. Es una de las propiedades que vimos el tema pasado que estudiamos espacios vectoriales. Bueno, ¿cómo vamos a seguir con esto? El conjunto de las matrices triangulares superiores de orden n es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n. Entonces, recuerdo que una matriz triangular superior, vamos a denotar T subíndice n de K, al conjunto de todas las matrices cuadradas con coeficientes en K, tales que si A tiene coeficientes A y J, pues A y J va a ser igual a 0 siempre que I sea mayor que J, o sea, tiene ceros siempre debajo de la diagonal. Pues en particular, pues la matriz idénticamente 0, pues tiene ceros abajo de la diagonal, toda ella es 0. Entonces nuestra primera observación es que la matriz 0 de tamaño n por n, pues es una matriz triangular superior con coeficientes en K. Por otra parte, necesito espacio. Si A y B son matrices triangulares superiores con coeficientes en K, pues sabemos que A y J y B y J son ceros siempre que I sea mayor que J. Pues en particular A y J más B y J es igual a 0 siempre que I sea mayor que J. Pero las matrices se suman coeficiente a coeficiente. Entonces ustedes se acuerdan que la matriz A más B en el renglón I, columna J, pues tiene precisamente a la suma del elemento
de la matriz A que va en el renglón y columna J con el elemento de la matriz B que va en el renglón y columna J. ¿Qué significa? Pues con esto, esta condición que estamos señalando aquí, lo que nos está diciendo que por definición de la suma de matrices, que la suma es cerrada en este conjunto. Y solo nos falta verificar una última propiedad. Nuestra última propiedad es que es cerrada bajo el producto por escalares. Entonces, de nuevo, tomamos una matriz A triangular superior. Ahí que feo me quedó, vamos a volverlo a escribir. Entonces, vamos a tomar de nuevo una matriz triangular superior A. Entonces, estamos diciendo que eso significa que AIJ es 0 siempre que I sea mayor que J. Entonces, multiplicar el escalar lambda por la matriz A, dijimos que significa multiplicar cada uno de los coeficientes de la matriz A por el escalar lambda. Pero en particular, si AIJ es 0, lambda por AIJ es lambda por 0, que es igual a 0. Pero AIJ es igual a 0 siempre que I sea mayor que J. Pues, ¿qué significa esto? Significa que la matriz lambda A también es una matriz triangular superior con coeficientes en K. Con esto hemos visto que las matrices triangulares superiores son un subespacio del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n. Pero un caso especial de las matrices triangulares superiores son las matrices diagonales. Esto es, arriba de la diagonal son 0, abajo de la diagonal son 0, y en la diagonal pueden ser o no 0, ahí puede valer lo que se les dé la gana, ¿ok? Y entonces, de manera similar al caso anterior, pues también tenemos que las matrices diagonales son un subespacio del espacio de las matrices triangulares y por ende son un subespacio del espacio de las matrices cuadradas de orden n. Pero un caso particular de las matrices diagonales son cuando todos los elementos de la diagonal son iguales, como el caso de la matriz idénticamente 0 o de la matriz identidad. Entonces también tenemos que todas las matrices escalares de orden n constituyen un subespacio vectorial de las matrices diagonales, que son un subespacio vectorial de las matrices triangulares, que son un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n. Entonces, estamos teniendo aquí una cadenita. Entonces, si denotamos... me comí las escalares. ¿Ok? Entonces, si denotamos por la letra E sub n de K a las matrices escalares con coeficientes en K, pues estos son un caso especial de las matrices diagonales con coeficientes en K, que son un caso especial de las matrices triangulares con coeficientes en el campo K, que son un caso especial de las matrices cuadradas con coeficientes en K. Entonces, todos estos son ejemplos de subespacio y desde luego aquí tenemos el subespacio trivial que solamente consta de la matriz 0. Pero si se fijan, ya no tenemos que verificar todas y cada una de las propiedades. Simplemente nos basta verificar 3 propiedades. Veamos más ejemplos. Regresando a nuestros espacios conocidos, ¿quiénes serían los únicos subespacios de la recta real, R, como espacio vectorial sobre R? Pues visto como espacio vectorial sobre R, pues solamente tenemos el trivial y el total. Y aquí en lugar de poner R podemos poner un K. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo al conjunto R como R espacio vectorial. ¿Por qué? Porque pues, también lo podría ver como espacio vectorial sobre Q y entonces tendría muchos más subespacios. Pero aquí es como espacio vectorial sobre los números reales. Bueno, ¿qué otro ejemplo vamos a tener? Pues pensemos ahora en el plano cartesiano que estudiamos en la parte de geometría analítica el curso pasado. Entonces debe tener al 0. Pues nuestro primer subespacio pues es el trivial, el que solo consta del 0.
Luego, similar al primer ejemplo que vimos en esta clase, pues tenemos todas las rectas que pasan por el origen. Si la recta no pasa por el origen, como no tiene al vector 0, no puede ser un subespacio. Entonces solamente vamos a tomar como subespacios rectas por el origen. ¿Sí? Pues aquí estamos pensando R2 como espacio vectorial sobre los reales. Y desde luego al espacio total. Y ahora si pensamos en R3, dices, pues entonces R3 como espacio vectorial sobre campos de los reales, pues vamos a tener al 0, todas las rectas por el origen, todos los planos que contengan al origen y el R3 mismo. ¿Sí? Y son los únicos tipos de subespacios que podemos tener en R3. Y entonces podemos continuar con esta idea para R4, R5, R6, Rn de manera general. Y después podemos cambiar aquí y pensar que estamos trabajando en cualquier campo, que la gente de computación y energía eléctrica, pues en particular, les puede llamar mucho la atención el caso en que el campo sea un campo finito, F a una potencia del número 2, así como nosotros estudiamos F4, pero en general hay F2 a la n para cualesquier n. O computación también le podría ser interesante trabajar campos finitos. A los demás pues nos pueden interesar los racionales, los reales y los complejos. Sobre todo que los complejos ya le encontramos una utilidad ahora que tuvimos nuestra sesión de para qué estamos viendo estos temas y cómo nos puede ayudar a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales que tienen que ver con todas las ingenierías y con todas las ciencias, al igual que el álgebra lineal. Bueno, regresando a nuestros ejemplos de campos finitos, pues consideremos F3 al cuadrado como un espacio vectorial sobre F3. Entonces recuerdo que F3 al cuadrado, que tiene 9 elementos, va a constar de todas las matrices de la forma AB, el inverso aditivo de B, que lo denotamos como menos B, A, donde A y B son elementos. Ay, me quedó muy chueco, déjenme acomodarlo de nuevo. Entonces vamos a considerar. Bueno, entonces tenemos que F3 al cuadrado es el conjunto de las matrices de la forma AB menos BA, donde A y B son elementos del campo finito con 3 elementos. Aquí menos B, como F3 solamente tiene 3 elementos, que son el 0, el 1 y el 2, y tenemos la regla de que 1 más 2 es igual a 3, pues esto significa que menos 1, que es el inverso aditivo de 1, es 2, y menos 2, que es el inverso aditivo de 2, vale 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta propiedad de aquí. Bueno, entonces, ¿qué subespacios vamos a tener de F3 al cuadrado, que es un ejemplo particular de campo? Bueno, los subespacios que vamos a tener de aquí, pues va a ser el subespacio trivial, que solamente consta de la matriz 0. Luego tendríamos lo que corresponde a las rectas que pasan por el origen. Entonces, ¿quiénes son las rectas que pasan por el origen en este conjunto? Bueno, pues serían, primer ejemplo, pues todos los múltiplos de la matriz 1, 0, 2, 0. Entonces aquí pues vamos a introducir un poquito de notación. Entonces nada más voy a escribir el primer renglón, porque si tengo el primer renglón, pues automáticamente tengo el segundo. Entonces aquí mi notación es corchetes A, B, lo vamos a usar para denotar a la matriz AB, inverso aditivo de B, A. En particular, si tomamos el elemento 1, 0, pues estaríamos considerando la matriz 1, 0, 0, 1. Si tomamos el elemento 1, 1,
pues estaríamos considerando la matriz 1, 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que significa esta notación. Entonces, si tomamos el vector 1, 0 y tomamos todos sus escalares módulo F3, bueno, pues sabemos que al contener F3 solamente 3 elementos, pues tenemos que multiplicar esta matriz por 0 y obtenemos la matriz 0. Esta matriz por 1 nos queda nuevamente esta matriz y esta matriz por 2 nos queda simplemente 2. Entonces, esto es un primer ejemplo de una recta por el origen. Nuestro segundo ejemplo, ahora vamos a considerar la matriz 0, 1, 2, 0. Entonces, si consideramos la matriz 0, 1, 2, 0 y nos fijamos en sus múltiplos escalares, pues al multiplicar por 0, pues todos los elementos van a ser 0. Y a multiplicar por 2, 2 por 1 nos da 2 y 2 por 2 es 4. Si dividimos 4 entre 3 nos queda residuo 1. Y estos son los tres elementos que contiene esta recta. Ahora vamos a tener otro elemento. Si consideramos ahora todos los múltiplos de 1, 1, que es la matriz 1, 1, 2, 1, que tenemos aquí, pues si multiplicamos por 0, tenemos la matriz 0, y multiplicamos por 2, nos queda la matriz 2, 2, 1, 2. Y finalmente, si consideramos el elemento 1, 2, tenemos la matriz 1, 2, 1, 1, multiplicada por 0 nos da este elemento, multiplicada por 1 nos da este elemento, y multiplicada por 2 nos daría 2, 4, que ya vimos que es 1, 2 y 2. ¿Sí? Y con esto acabamos de describir las 4 rectas que viven en el plano sobre F3. Y el otro ejemplo que nos queda, pues es F3 al cuadrado mismo, que es el espacio total. Entonces aquí solamente tuvimos un número finito de subespacios en un conjunto que solamente tiene un número finito de elementos. Veamos ahora un ejemplo similar al de la ecuación diferencial que vimos que era nuestra ley de Hooke, pero aquí estaríamos utilizando la constante igual a 1. Entonces, si consideramos ahora todas las funciones que admiten derivada al menos de segundo orden y cumplen la ecuación diferencial f' más f igual a 0, pues lo que estamos afirmando es que este conjunto es un subespacio del espacio de todas las funciones que tienen derivada al menos de orden 2, y en particular sería un subespacio de las funciones continuas. Y entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, si consideramos la función constante 0, pues todas sus derivadas nos dan exactamente 0. Pues en particular la segunda derivada es idénticamente 0, y si evaluamos la suma de la segunda derivada con la función f en un punto x, pues nos da 0 más 0, que simplemente es 0, y por lo tanto cumple la condición para vivir en el conjunto S, ¿de acuerdo? Es decir, la función constante 0, que nada más la vamos a denotar con el signo 0, es un elemento de S. Vamos a dar ahora otra condición. Tenemos que verificar qué es cerrado bajo sumas y qué es cerrado bajo producto por escalares. Entonces tomemos ahora dos funciones f y g que cumplan esta ecuación diferencial. Su segunda derivada más la función misma es igual a 0 para cualquier x en los reales. Entonces estamos cumpliendo exactamente esta condición. ¿Qué queremos ver? Que su suma f más g también cumple esta condición. ¿Ok? Bueno, a veces nos da flojera estar haciendo primero la condición para la suma y luego para el producto por escalares. Entonces estas dos condiciones las podemos condensar en una, y ahorita les muestro cómo. Y después vemos el teorema. Bueno,
¿cómo podemos demostrar esto? Bueno, entonces consideramos dos subespacios de B, pues en particular el vector 0 está en cada uno de ellos y al vector 0 lo podemos expresar como 0 más 0, donde una vez al 0 lo consideramos como elemento de W1 y la otra vez lo consideramos como elemento de W2. Entonces, por lo tanto, el vector 0 forma parte de la suma de los subespacios W1 y W2. Por otra parte, si ahora tomamos dos vectores que vivan en W1 y W2, digamos B1 que sea X1 más Y1 con X1 en W1 y Y1 en W2, y al otro vector B2 como X2 más Y2 con X2 en W1 y Y2 en W2, entonces a la hora de sumar B1 con B2, ¿qué nos queda? Entonces si sumamos B1 con B2, bueno, de una vez vamos a hacerlo con lambda B2. Entonces sumemos al vector B1 con lambda veces el vector B2, pues nos queda que esto es X1 vector más lambda veces, bueno, X1 vector más Y1 vector más lambda que multiplica a X2 más Y2 por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma que tenemos en B. Esto nos queda que es igual a X1 más Y1, que es un elemento del espacio vectorial B, más lambda X2 más lambda Y2, que también es un vector que vive en el espacio vectorial B. Oye, pero en el espacio vectorial B la suma es asociativa, conmutativa, el producto distribuye con respecto a la suma y puedes reorganizar esta suma conforme se te dé tu regalada gana. Y entonces pues vamos a juntar los elementos que viven en W1 en un bloque y los que viven en W2 en el otro bloque. Entonces esto nos queda X1 más lambda X2, que sería un primer bloque, y nuestro segundo bloque sería Y1 más lambda Y2. Pero como X1 y X2 son elementos de W1 y W1 es un espacio vectorial, bueno, por ser un subespacio de B, entonces X1 más lambda X2 vive en W1 y Y1 más lambda Y2 vive en el subespacio W2 de manera análoga. Entonces, ¿qué significa? Pues que este vector B1 más lambda veces vector, que de entrada vive en B, pues también es un elemento que vive en W1 más W2. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Miren cómo mejoró la letra. Pues nuestra conclusión es que si contiene al 0, es cerrado bajo sumas y es cerrado bajo productos por escalares, pues el conjunto W1 más W2 también es un subespacio del espacio vectorial B con coeficientes en el campo K. Y si lo tenemos para dos subespacios, pues lo tenemos de manera general este resultado para cualquier número finito de subespacios. Bueno, entonces de geometría analítica sabemos que si tenemos dos vectores en R3, dos vectores W1 y W2 en R3 que sean no paralelos, ahorita digo por qué quiero que no sean paralelos, pues el subespacio generado por W1 es la línea recta que pasa por el origen y que tiene vector de dirección W1, mientras que el subespacio generado por W2 es la recta que pasa por el origen y que tiene vector de dirección W2. Entonces estas serían sus ecuaciones paramétricas vectoriales, lambda W1 igual al vector U, mu W2 igual a otro vector U', ¿sí? Y entonces estamos describiendo a estas rectas en forma de conjunto. ¿Quién sería el conjunto W1 más W2? Pues el conjunto W1 más W2 es simple y sencillamente todas las sumas de la forma lambda W1 más mu W2, pero estamos suponiendo que en R3
W1 tiene una dirección, W2 tiene otra dirección y estamos tomando cualesquiera combinación lineal de estos dos vectores. Entonces lo que estamos generando es un plano en R3. Ah, ¿y qué plano? Bueno, habíamos visto, bueno, aquí está nuestro vector origen, que si tomábamos el producto cruz del vector W1 con el vector W2, este vector es perpendicular tanto al vector W1 como al vector W2 y por ende es perpendicular a cualquier combinación lineal del vector W1 con W2, es decir, este es perpendicular al plano generado por los vectores W1 y W2, ¿sí? Entonces W1 más W2 son todos los vectores en R2 que son perpendiculares al producto cruz de W1 con W2. Entonces tenemos un plano que pasa por el origen. Ahora bien, vamos a decir que un espacio vectorial es suma directa de subespacios. Y esto nos va a interesar mucho cuando lleguemos al tema de vectores y valores propios para encontrar las mejores bases para expresar una transformación lineal en términos de la mejor base que podamos conseguir. Entonces vamos a decir que un espacio vectorial es suma directa de dos subespacios y lo vamos a denotar como B igual a W1, un signo de suma dentro de un circulito que significa suma directa con W2, si condición 1, W1 y W2 son subespacios de B, no son subconjuntos cualesquiera, son subespacios. Inciso número 2, solo tienen en común el vector 0, ¿ok? O sea, no hay nada más en común entre ellos que el vector 0. Y punto número 3, ellos juntos generan todo el espacio B, ¿ok? Entonces W1 más W2, o sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos que viven en W1 con los que viven en W2, nos da como espacio el espacio total. Veamos un ejemplo. Si en R3 o en K3, vamos a suponer que K es R, consideramos los vectores de la forma A, 0, 0, donde es un número real, esto está describiéndonos el eje X. Y si consideramos W2 como el conjunto de vectores de la forma 0, BC, con B y C números reales, pues estamos describiendo aquí los elementos del plano YZ. Entonces el eje real X con el plano YZ solamente tienen en común el origen, ¿ok? Y además, cualquier vector en R3 pues es de la forma ABC con A, B y C números reales. Entonces, en particular, W1 más W2, podemos, si tomamos su suma directa, obtenemos R3. Pero así como dijimos que esto funcionaba para R3, funciona en general si consideramos cualesquier otro campo. Ahora, si consideramos el conjunto de todas las funciones real valuadas de variable real, son real valuadas de variable real, aquí está, real valuadas de variable real, y dentro de este conjunto consideramos el subconjunto de las funciones pares. Bueno, pues sabemos que la función 0 es una función par, porque 0 evaluado en menos x es 0, que es lo mismo que menos 0, que es la función 0 evaluada en x. Sabemos que suma de funciones pares es una función par y que el producto de un escalar por una función par es una función par. Entonces W1 es un subespacio del espacio de funciones real valuadas de variable real. Pero también sabemos que el conjunto de las funciones impares real valuadas de variable real, que es lo que estamos llamando W2, es un subespacio de R2. ¿Por qué? Porque la función 0 evaluada en menos x es menos 0 por la función 0 en x, ya que 0 es lo mismo que menos 0, ya que el 0 es neutro aditivo. Entonces el 0 también está en W2. Entonces el 0 es tanto una función par como una función impar.
Suma de funciones impares es una función impar. Y si multiplicamos una función impar por un escalar, pues de cálculo sabemos que obtenemos una función impar, ¿sí? Entonces, ya vimos que estos dos conjuntos son subespacios. La única función que es al mismo tiempo par e impar es la función constante cero. ¿Ok? Y entonces, ya se cumplieron dos condiciones. Lo único que tendremos que ver es que toda función la podemos escribir como una suma de una función par con una función impar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente si ustedes consideran la función g de x como un medio de f de x más f de menos x y h de x como un medio de f de x menos f de menos x para cualquier función real valuada de variable real, pues fíjense qué pasa con la función g de menos x. Si evaluamos g en menos x, obtenemos un medio de f de menos x más f en menos x, pero f de menos x es x. Entonces fíjense que este término coincidió con este y este coincide con este, es decir, g de x y g de menos x son iguales, por lo que la función g es una función par. Y de manera análoga, si ahora consideramos la función h y evaluamos en menos x, pues esto nos da un medio de f de menos x menos f de menos x, pero menos x es x. Y entonces fíjense ustedes ahora que este término y este están con signos opuestos. Este término y este están con signos opuestos. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, pues que si factorizamos el signo, pues estamos diciendo que h de menos x es igual a menos h de x. Es decir, estamos diciendo que h es una función impar. Y bueno, para terminar, si ustedes suman la función g de x con la función h de x, pues les va a quedar un medio de f de x. Vamos a escribirlo más abajo para que nos quepa. Entonces nos queda que g de x más h de x, voy a factorizar el 1 medio, entonces nos queda 1 medio de f de x más f de menos x más f de x menos f de menos x. Este término y este término están con signos opuestos, es decir, este de aquí es el inverso aditivo de este de acá, y acá nos queda 2 veces f de x, que multiplicado por el 1 medio de afuera es simplemente f de x. Entonces, ¿qué obtenemos entonces? Pues obtenemos que el conjunto de todas las funciones real valuadas de variable real es suma directa de los subespacios de funciones pares y funciones impares. Toda función real valuada de variable real se puede escribir siempre como una suma de una función par con una función impar. Ok. Bueno. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que si tenemos dos subespacios de un espacio vectorial, de manera que B sea la suma directa de W1 con W2, pues entonces todo elemento de B puede escribirse de manera única como un elemento W1 que vive en W1 y uno en W2 que vive en W2,
Pero si eso sucede, es decir, si todo elemento de B se puede escribir así, significa que B es suma directa de W1 con W2, ¿ok? Como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y entonces, para ver esto, pues simplemente hacemos lo siguiente. Si B es suma directa de W1 con W2, pues B está generado por W1 y W2. Entonces, todo elemento de B se puede expresar como suma de dos vectores, uno que vive en W1 y otro que vive en W2. Queremos ver que no hay otra suma que sea de esta forma, porque si lo hubiera, vamos a expresarla como 1 más U2. Cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. W1 más W2 es lo mismo que U1 más U2, pero U1 y W1 minúscula pertenecen al subespacio W1 y U2 y W2 pertenecen al subespacio W2. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que W1 menos U1 coincide con W2 menos U2, pero este primer vector vive en W1 y este segundo vector vive en W2 y son iguales. Luego entonces este vector vive en intersección de W1 con W2, pero W1 y W2, por ser B suma directa de estos espacios, solo tienen en común al vector 0. Es decir, W1 menos 1 es 0, U2 menos W2 es 0, por lo que W1 coincide con 1 y W2 coincide con U2. Si es suma directa, la expresión es única. Y lo único que tendríamos que checar es que si la expresión es única, pues en efecto tenemos una suma directa. ¿Sí? Entonces supongamos que todo elemento de B puede escribirse en forma única como W1 más W2. Entonces ya sabemos que W1 y W2 son subespacios. Ya sabemos que W1 y W2 generan B. Lo único que necesitamos ver es que W1 y W2 se intersectan exclusivamente en el origen. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que tenemos algún vector B que está al mismo tiempo en W1 y W2. Queremos ver que este vector B coincide precisamente con el vector 0. Bueno, pero como el 0 es neutro aditivo en B, pues sabemos que B es B más 0, donde al vector B, por estar en la intersección, pues para empezar, primero lo veo en W1 y al vector 0 lo veo en W2. ¿De acuerdo? Oye, pero como W1 es espacio vectorial, pues contiene al vector 0. Y como el vector B está en W2, pues también W2 contiene a B. Y sabemos que la suma en B es conmutativa. Entonces el vector B más 0 también lo podemos escribir como 0 más B, con 0 en W1 y B en W2. ¿De acuerdo? Pero dijimos que la expresión es única, como un elemento de W1 con un elemento de W2. Entonces la conclusión de aquí es que el vector B que tenemos en esta parte de arriba y el vector 0 que está en la parte de abajo coincide con el vector 0, al igual que el vector 0 de aquí arriba que vive en W2 coincide con este vector B que vive en W2. Entonces al B no le queda otro remedio que coincidir con el vector 0. ¿Ok? Entonces ya se cumplieron las tres condiciones para hacer suma directa. Y con eso concluimos esta sesión de subespacios. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión es vamos a tratar el tema de dependencia e independencia lineal, conjuntos generadores y bases, ahora de manera general para espacios vectoriales, basados en que ya los hemos manejado antes para nuestros espacios euclidianos Rn. Solamente vamos a hacer una analogía con estas propiedades para ya poder hablar de bases ordenadas para un espacio vectorial y entrar al tema que más nos interesa en este curso: transformaciones lineales y operadores lineales. Hasta luego.